empresas. Claro, pues le quiero preguntar Entonces, precisamente por eso, porque los empresarios son quienes han puesto de alguna manera el grito en el cielo, se han opuesto de forma frontal, porque dicen que el mercado laboral, que las empresas no van a resistir ese aumento de los costes laborales. ¿Usted está de acuerdo? bueno, yo creo que hablar de las empresas en sentido amplio es bastante incorrecto. Yo creo que habrá empresas que podrán soportar ese incremento de cotizaciones sin ningún problema, porque están teniendo unos beneficios estratosféricos, y habrá otras que realmente puede llegar a ser un problema. Yo de entrada, cuando he ido leyendo lo que se ha ido publicando, a mí me da la sensación de que se puede o puede darse lugar a que se incremente el empleo sumergido. El empleo sumergido. Le voy a hacer una última que necesito que me responda de forma breve, pero es que me inquieta muchísimo. ¿Por qué cree usted, catedrático Santiago Niño Becerra, que Bruselas compra esta reforma, aprueba esta reforma, cuando no solo es su voz la que hoy escuchamos decir que hay algo de ciencia ficción en los números que se han hecho, sino otros economistas, pues desde luego de mucho prestigio, que están diciendo que aquí se están posponiendo decisiones duras? Bueno, a ver, recordemos que en España este año van a haber 3 procesos electorales: elecciones municipales y autonómicas en bastantes autonomías, que estas tienen una relativa importancia, pero hay unas elecciones generales. Yo estoy convencido, es mi opinión, que si este año no hubieran elecciones en España, esta reforma que se ha presentado, Bruselas no hubiera dado su visto bueno. Es mi punto de vista. Bueno, es un punto de vista y desde luego un análisis interesante. La opinión de Santiago Niño Becerra, que siempre es bienvenida en Sábado Clave. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, hasta luego. Hablamos desde Economía Futura Televisión sobre las pensiones. Un tema que vamos a dar nuestro punto de vista. Las pensiones. Mirar, el sistema capitalista por sí no le interesa una mierda el sistema de pensiones. No le interesa nada porque la clase media no le interesa el sistema capitalista, si no es para aprovecharse de él. Entonces, dicho esto, si los políticos no hacen reformas, me da igual unos u otros, para favorecer que el sistema de pensiones sea sostenible, el sistema de pensiones, por supuesto, que va a ser un declive. ¿Que se puede pagar? Por supuesto que se puede pagar, pero haciendo reformas que beneficien a la clase media y los políticos de cada país. Porque si lo dejamos en manos del sistema capitalista, que solo mira beneficios, pues es lo mismo que la sanidad pública. ¿Qué le interesa al capitalismo? La sanidad pública. Una mierda le interesa. Tiene suficiente dinero para pagárselo él. Si los políticos de los países de Europa no son los que se encargan de cuidar a la clase media y hacer reformas de manera de que paguen impuestos quien tiene que pagar. Porque mirar, es que pueden algunos decir, hay mucha demagogia. Vamos a ver. Demagogia es que cuando la vivienda va a caer un 40% o las bolsas van a caer un 30%, viene la Reserva Federal y los bancos centrales inyectan muchísimo dinero a la economía, dando rentabilidad a los mercados, que se enriquecen con dinero gratis, subiendo la inflación y que la clase media pase a ser pobre. ¿Eso no es demagogia? ¿Eso no es un timo y un fraude a la clase media? ¿Eso no es robar? Pues entonces los políticos, que se deben de preocupar por la clase media y la sanidad pública, son los que tienen que hacer exactamente lo mismo que hacen los tiburones empresariales. Y los tiburones de los bancos centrales que imprimen dinero solo favoreciendo a los mercados, única y exclusivamente. Y algunas familias que vienen diciendo que la subida de tipos de interés les ahogan de las hipotecas es porque no se pueden permitir una vivienda. Y ya lo hemos dicho, que el que no se pueda permitir una vivienda la tiene que vender. Pero no tienen que decir ni ponerse a favor de los inversores.
Porque entonces ellos juegan como ustedes y les hacen jugar al mismo juego que ellos, pero con menos conocimiento. Es por eso. Y dicho esto, es cierto que las pensiones se están rebajando en los últimos años. Y dicho esto también, tengo que decir que el Estado ha fracasado. Porque los que más tienen, cada vez tienen más. Y los estados, sanidad pública por los suelos, educación pagando cada vez más cuotas por la universidad a los hijos. El Estado es un fracaso. Y lo digo yo que estoy a favor del Estado. El Estado ha fracasado. Porque los que más tienen cada vez tienen más. Y el trabajo se ha convertido en una esclavitud. Y los funcionarios, que cada vez es cierto que puede haber muchos en unos países o en otros, eso no lo vamos a discutir, pero cada vez viven peor. Y algunos dirán, no, es que tienen un sueldo fijo para toda la vida. Por favor, todo el mundo sabe que hay personas que no han trabajado en su vida, que ni siquiera han sido funcionarios, tienen 2 viviendas en propiedad y son ricos, por decir así, o tienen 800.000 euros en la cuenta. ¿Por qué? Porque la inyección masiva de los bancos centrales les han enriquecido a base de quitar los ahorros y empobrecer la clase trabajadora. Pero eso lo sabe todo el mundo que tenga 50 años. Lo que valía una vivienda hace 20 años y lo que vale ahora, que se ha cuadruplicado. Y los salarios son exactamente muy parecidos a los de hace 20 años, con la pérdida de poder adquisitivo con la inflación. Entonces, que no vengan ahora diciendo los mercados que hay que bajar los tipos de interés. Joder, siguen queriendo más dinero. Esta gente, si es que el mundo en el que estamos me recuerda a la película del Señor de los Anillos. Es que la avaricia de las personas no tiene límite. Como decía la película de Wall Street. El mundo está en manos de los más avariciosos, que son los que llegan arriba. Y cuando están arriba, se pasan de generación en generación aprovechándose de los que siguen abajo, que nunca van a poder subir, porque ellos se lo van a impedir. Entonces el sistema de pensiones, que es una vergüenza, porque cada vez, quieras o no, se recortan porque hay que ampliar la edad, por esto y por lo otro, ya lo vemos en Francia, en Reino Unido, porque los políticos o no pueden o no quieren. Y eso es un fracaso del Estado y a lo que está abocado la clase media, que es a ser clase media baja. Y ya da igual quién gobierna o quién no, que ya lo hemos visto en Grecia. Es decir, amoldarnos al sistema capitalista, pero los que no tienen una herencia, los que vienen de abajo, lo tienen jodido ni siquiera estudiando una carrera. Imagínense qué puede pasar en un futuro donde la tecnología y los robots dominen el mundo y los que más tienen mantendrán su poder adquisitivo y entonces los que menos tienen, ¿qué harán con ellos? ¿Una renta básica para que no pasen hambre? ¿O los exterminarán? Por supuesto, manipulando la inteligencia artificial. Todo puede pasar. El futuro es ciencia ficción, como dice Santiago Niño Becerra. Pero algunos tienen que mirarse de dónde vienen y a dónde han llegado. Y no jugar al mismo juego. Porque hay que adaptar. Esto es importante. Hay que adaptar los estados al sistema capitalista. ¿Dónde se puede ganar esta batalla? Jugando a lo que ellos jueguen, a lo que ellos juegan. Pero ojo, ganando. No siempre acostumbrándose a perder. Jugando al sistema capitalista, pero haciendo las reformas para conseguir ganarlos. Haciendo que paguen más impuestos o de alguna manera. Porque en Estados Unidos
hay dos gobiernos. Y si uno no defiende a la clase media, al final tendremos el futuro muy jodido. Esto viene para mirar muchas cosas de lo que está pasando con la desglobalización, de lo que hace China con el capitalismo, lo que hace Estados Unidos y las guerras que hay por el medio. Todo tiene que ver, amigos míos. Buenas noches, es Economía Futura Televisión.